Ok. Gracias, poderoso Padre Celestial, por darme esta oportunidad, mi Señor, de agradecerle a usted, mi Señor. Gracias porque dependemos de usted todo el tiempo, mi Señor. Y esperando, mi Señor, que nos dé sabiduría, mi Señor, al hermano que pueda entregar bien de su palabra, mi Señor. Y en el tema que toque, mi Señor, que encontremos su riqueza y su misterio, mi Señor, que sea aclarado para nosotros, mi Señor. Agradecemos todo en el nombre bendito, mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Ya. La última vez que llegamos al verso 7 del capítulo 13 de Primero de los Corintios. Así que vamos a leer desde el verso 4, ¿ya? Del verso 4 hasta el versículo 3 del capítulo 14. Yo voy a leerlo, ¿ya? Dice así, 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hasta ahí nomás vamos a leer ahora. Al menos terminar el 13 y a ver si entramos un poquito en el capítulo 14. Entonces, aquí estamos viendo el carácter del amor que, en el fondo, como habíamos dicho, el apóstol Pablo lo personifica, y eso muestra el conocimiento que él tenía de este tema, del amor, eh, en su experiencia y especialmente en el ministerio, poniendo el amor sobre toda otra cosa. Entonces, solamente lo vamos a leer. Dijimos que el amor es sufrido, ¿verdad? Que es longánime, que tiene largura de ánimo, que es benigno, que es bondadoso, que no tiene envidia, ¿ya? Es decir, no hay celos en el amor. El amor no es jactancioso, no se vanagloria y no se envanece, es decir, no se infla. Después dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, es decir, no tiene ningún tipo de egoísmo, porque dice, no hace nada indebido, es decir, no actúa indecorosamente, el amor. No busca lo suyo, ¿ya? En el sentido de que no busca lo que le pertenece a él mismo, sino al otro. No se irrita, no se exaspera, no guarda rencor. Y dijimos ahí que cuando no guarda rencor, está diciendo que no ve malas intenciones en los dichos y hechos de los demás. El amor es así, pasa por alto y no ve lo negativo primeramente, sino ve con amor y después si se confirma lo otro, bueno, eso es distinto, pero no busca primero lo negativo del ser o del objeto de su amor. También el amor no se goza de la injusticia, es decir, no es que pasa por alto las cosas, ¿ya? Así nada más, sino se goza de la verdad, se alegra, se goza de la verdad, es decir, de las cosas justas, de las cosas rectas. Y aquí en el verso 7, es donde quedamos la vez anterior, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y lo vimos nosotros como algo que está en un conjunto, ¿ya? Respecto a ciertas circunstancias. Entonces dice que todo lo excusa,
¿verdad? ¿Por qué todo lo excusa? Porque en el fondo el amor pasa, lo dijimos, pasa por alto y lo soporta, esa es la palabra, todo lo cree, en el sentido de que al excusar es porque en el fondo no es incrédulo, sino que cree. Todo lo espera, ¿ya? Y todo lo soporta. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que sea en contra del amor, de la persona, todo lo ve con amor y no juzga rápidamente, sino que llega al punto en que se queda quieto, ¿ya? Y permanece bajo la presión o bajo la oposición. El amor es así. Por eso dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, esperando un cambio en aquellos que están en contra de esa persona. Pero aquí, como hemos dicho, está el amor como una persona personificada. Verso 8. Empieza un punto sumamente importante del tema. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, lo que está aquí poniendo en la pesa, en la balanza, es el amor con la práctica del don, de los dones o de la práctica de los dones en la reunión. Entonces, dice en comparación que el amor tiene una cualidad que tiene que ver con el hecho de que nunca falla, ¿ya? La palabra esa, el amor nunca deja de ser, deja de ser, nunca pasa, nunca caduca, o también se puede traducir, nunca deja de tener su pleno valor. Eso es el amor, nunca. Y eso, cuando nunca, es que permanece para siempre. Eso tiene que ver, pero en ese, cuando dice deja de ser, es como diciendo que el amor nunca va a terminar, pero más que eso, lo decimos nuevamente, que nunca falla, nunca cae y nunca deja de tener su pleno valor. El amor tiene un valor inmenso, como se ve en los versículos que vimos en cuanto a su cualidad o a su calidad, como el amor. Dice, pero, es decir, en contraste a eso, ¿ya? Las profecías se acabarán. Entonces, la profecía va a llegar un momento en que serán abolidas, en que terminarán, no serán necesarias. En un sentido, son temporales nada más las profecías, en este caso, y viendo el caso de los corintios y de cualquier otro lugar de reunión, se podría el don poner sobre lo que permanece. Y lo que permanece y lo que no falla y tiene, perdura en el tiempo, ¿ya? Y nunca pierde su valor, que es el amor, podría uno poner estas capacidades que Dios dio sobre el amor. Y eso acontece, le estaba pasando a los corintios, que estaban poniendo esas capacidades, dotación divina, sobre el amor. Pero está diciendo aquí que se acabarán. Es decir, va a llegar un momento en que terminarán, serán abolidas. ¿Qué cosa? Las profecías. Y las profecías eran importantes porque la profecía son el mensaje divino a través de los dones de los creyentes en ese tiempo, que eran profetas, que era un don estático, en donde Dios daba los mensajes, ¿verdad? Los mensajes que, porque no tenían la escritura total del Nuevo Testamento, tenían solamente algunas cartas nada más, e incluso algunos evangelios en ese tiempo, todavía no tenían los evangelios completos. Entonces, el Antiguo Testamento sí, pero en cuanto al Nuevo Testamento no lo tenían. Entonces, dice que las profecías, que eran tan importantes en la revelación divina a través de esos hermanos dotados por Dios, llegaría un momento en que serían abolidas. Entonces, eran importantes, pero eran temporales también. Y ellos estaban poniendo las cosas fuera de lugar porque estaban poniendo esas manifestaciones sobre el amor, que es el que permanece para siempre. Dice, y cesarán las lenguas. Y aquí usa una palabra distinta para cesar, es que las lenguas de forma natural iban a dejar de funcionar, iban a morir.
iban a cesar y no iban a funcionar más de forma natural. Incluso cuando vemos en el verso 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y ahí las lenguas ya no aparecen. Entonces, en el tiempo iba a terminar, ¿verdad? El poder de las profecías, cuando se completara la escritura, y las lenguas iban a cesar de manera natural. El ejemplo que dimos, por ejemplo, la menopausia, que de ahí viene la palabra también, permanecer en pausa, esa es la palabra ahí, cesar, tendrán una pausa, pausarán. La menopausia es permanecer en pausa y es lo que acontece a las mujeres por naturaleza, y eso acontece en cualquier momento, y de forma natural. Aquí es igual. De ahí viene la palabra cesarán, viene la palabra pausa o serán pausadas. Y, y después dice, y la ciencia acabará, es decir, el conocimiento. El conocimiento, por supuesto, tiene que ver con las profecías en el sentido del conocimiento de esas profecías entregadas, porque tenían que ser dadas a conocer, y para eso la ciencia era importante, el don de ciencia, de conocimiento para poder interpretar la escritura. Y también acabaría, es decir, tendrían un tiempo de terminación, tendrían un tiempo en que se quitaría el poder que tienen, ¿verdad? Y ya no solamente sería usada de manera temporal. Entonces pone en la balanza el amor, que nunca deja de ser, ¿verdad? Nunca falla, nunca cae, que no caduca. Y la mejor traducción es que nunca deja de tener su pleno valor, el amor. Los otros tienen su valor, pero temporal, que son la profecía y la ciencia. Y las lenguas serían pausadas de manera natural. Entonces, por eso uno no quisiera mucho entrar en ese tema, pero en el fondo cuando se le da lugar al día de hoy las lenguas, lo hacen quizá pensando que es así, pero le dan lugar a una manifestación que no es divina porque no es de ahora. Y de hecho, en el tiempo apostólico eso ya iba a terminar, iba a cesar de manera natural. Entonces, em, cuando dice que el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, hay cosas que en el principio son necesarias, pero después no. O sea, no es natural que una persona madura actúe como niño. Esa persona madura tiene que haber pasado esas etapas de niñez hasta llegar a la madurez. Entonces, cuando se sigue con las lenguas o con el interés, el deseo de hablar en lengua y de esos dones magníficos, en realidad es falta de madurez, queda como niño. Entonces, Dios no está allí en eso. Y es triste ver que eso acontece, pero es una forma de enseñanza que pasa por alto lo que aquí enseña en estos versículos. Entonces dice, verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, lo que se conoce y lo que se em, profetiza, en el caso de los corintios, porque aquí hay que hacer algunos intérpretes hacen una distinción y me parece bien, ¿ah? Me parece bien, porque cuando dice en parte conocemos, es que conocemos lo que todavía no está completo, en el caso de los corintios. Y en parte profetizan, pero todavía no está todo completo, hasta que las escrituras se completaran, en ese sentido. Entonces dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces ellos tenían que ver que era algo que iba a tener su desarrollo hasta que se completara, ¿verdad? Lo que es la profecía y lo que es el conocimiento, hasta que se completara. En ese sentido podría ser la escritura para los corintios, en el caso de los corintios. Pero en el verso 10 cuando dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, allí en realidad lo perfecto, aunque es neutro, pues como neutro algunos dicen que es la escritura, pero lo más probable que en un sentido para los corintios sea la escritura, porque ahí terminaría el don estático de profecía y también terminaría el don de conocimiento en ese sentido, porque ya la escritura estaría completa. Pero más allá de eso está pensando en la segunda venida del Señor.
porque aunque dice lo perfecto, está hablando de más que de porque diría el perfecto, cuando venga el Señor sería masculino, pero aunque lo usa en neutro, y seguramente está hablando de la calidad, de la cualidad de su venida, no de la persona misma, sino de lo que aquello significa, de todo lo que eso representa. Y en ese sentido no habría problema que se usara en neutro. Entonces, verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es decir, de manera imperfecta. Entonces ellos no tenían toda la escritura que el Señor le iba a dar, no tenían todo el canon, que ahora sí lo tenemos nosotros. Entonces, eso que era en parte iba a terminar, en el sentido de que esos dones ya no eran necesarios en ese sentido, como ellos lo estaban eh, eh, percibiendo y dando a conocer. Por ejemplo, mire, veamos un poquito, adelantémonos un poquito, mire, en el verso 26 del capítulo 14, dice así, dice, ¿qué hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua en ese tiempo, tiene revelación, tiene interpretación de lenguas, hágase todo para edificación? Dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Ese lengua extraña es una traducción, ¿ah? Porque en el fondo es lengua nomás. Lengua extraña es una interpretación que le da el autor aquí, o sea, los que traducen. Pero si habla alguna lengua, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Un asunto importante ahí es que la lengua, el don de lengua no dominaba a la persona. La persona tenía pleno dominio del don de lenguas. No sé si ustedes ven ahora que la persona es como asaltada, ¿verdad? Asaltada por esto y empiezan a hablar y a dar vueltas e incontrolable. Aquí no hay nada incontrolable, nada. Ellos querían hablar en lenguas, todo eso, ¿verdad? Todo porque querían los dones más notorios y más espectaculares, los que tuvieran mayor para ser mostrados. Pero si vemos nosotros aquí, vemos que el don de lenguas no dominaba a la persona. Mire, dice, verso 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, a lo más tres, y por turno y uno interprete. Es decir, si había levantado la mano, Dios le estaba dando algo, hablaba en lengua, en idioma. Y si había intérprete, hablaba, interpretaba el otro. Si alguien tenía lengua y no había intérprete, tenía que callarse. Mire lo que dice. Verso 28. Y uno interpreta, y el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay ninguna asalto a la persona con respecto a la lengua. No lo asalta. Sino el que tiene el don tiene pleno control, de tal manera que si Dios le está hablando y dice calle, hable para sí. O sea, todo lo tiene controlado la persona que tiene el don. Entonces es extraño ver esas manifestaciones tan raras y de muchas personas en una congregación que hablan y son asaltados por un espíritu extraño. Y según ellos hablando en lengua, que en el fondo acá eran idiomas, ¿ya? Y esos idiomas eran para poder alcanzar a aquellas personas que pasaban y no hablaban el idioma que se hablaba ahí en la congregación en ese momento. Dios lo sabía. Entonces, pero sí, aquí tenía pleno control. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todo ordenadito, totalmente ordenadito. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque había desorden, porque no tenían las cosas claras. El apóstol Pablo le habría enseñado en su primera visita, ¿verdad? E incluso una carta que es anterior a esta, que no la tenemos, sobre los dones, pero ahora le está seguramente agregando algunos puntos por causa de eso desorden que estaba, o la forma inadecuada en que se estaba dando a conocer cuando estaba en iglesia los dones. Entonces era todo ordenadito. Mire, dice,
había otro texto, espera un poquito, a ver. Había un texto que hablaba, espera un poquitito, a ver si lo encuentro. Ya, verso 32 dice, y los profetas y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, había pleno control de la persona que tenía el don extático de profecía, ¿verdad? No es que la profecía tampoco lo controlara, sino que levantaba la mano y si alguien terminaba, levantaba la mano y subía y profetizaba. No es que profetizaba uno por ahí, otro por allá, otro por acá, y otro hablaba en lengua y otro saltaba aquí. No era así, queridos hermanos, nunca fue así. Todo era controlado. Entonces, pero eso era eh, necesario, pero entre tanto, para los corintios, que las escrituras fueran completadas. Pero cuando dice, verso 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará o será abolido o dará paso al conocimiento y revelación perfecta. Allí lo más probable es que sea la segunda venida del Señor, cuando el Señor venga. Verso 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está hablando lo de la persona normal. Cuando yo era niño hablaba como niño, balbuceaba y hablaba como niño. Después pensaba como niño, no podía pensar como grande, con inocencia, cierta inocencia y todo eso, ¿verdad? Claro. Jugaba como niño también. No era mal pensado, los niños no son mal pensados, ¿ya? Ahora son más pensados más rápidamente, pero antes, en la normalidad, los niños no son mal pensados. Juegan como niños, se equivocan y todo eso, ¿ya? Y juegan como niños nomás. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cambia. ¿Qué cambia? El modo de hablar, el modo de pensar y el modo de juzgar cambia, po. Ya no hablo igual, ya no pienso igual, ya no juzgo igual. Vienen otras cosas, se desarrollan otras cosas, madurez, pero también la malicia. Todo eso se desarrolla en el hombre maduro. Entonces, cuando dice, yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿ya? Está hablando que la razón, la consideración de la persona es distinta. Entonces, si era necesario un tiempo las lenguas, ¿ya? Ahora en la madurez ya no son necesarias las lenguas, ya no son necesarias. Entonces, y además la lengua de manera controlada. Y también lo que tiene que ver con la profecía y la ciencia también tiene su tiempo, su temporalidad. Después ya no es necesario. Mire, ahora en el verso 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Por eso, aunque en un sentido el hecho de lo perfecto podría ser la palabra de Dios en cuanto a los corintios, en cuanto al uso de los dones que después ya no iba a ser necesario porque está la palabra de Dios, en realidad la interpretación plena de ese texto está en el versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Ya? Hermano Caril, disculpe, hermano Caril, el micrófono está abierto, si pudiera, Ah, por ya. favor. Y también, hermano Johnny, si pudiera silenciar un poquito, porque eso, gracias, muchas gracias. Entonces dice, ahora vemos por espejo. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la palabra de Dios, aún dice que vemos por espejo, aunque esté ya la revelación bíblica. ¿Ya? Miren, en 2 Corintios, el capítulo 3 lo menciona un poco, dice así. El verso 18, 2 Corintios 3:18, está hablando de la palabra de Dios como un espejo, miren. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta o contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿En dónde? En la Biblia. O sea, no tan claramente, oscuramente. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aunque miremos la palabra de Dios
como en un espejo, ¿verdad? Igual el Espíritu de Dios se manifiesta. Pero aquí está hablando del espejo como algo distinto a lo que se va a ver después. Por ejemplo, estos espejos eran hechos de metal, de bronce, bruñido o pulido, y la imagen de la persona no era muy clara, era un poco borrosa. No es como los espejos de ahora que son con otro material y tienen también una base que permite que la imagen se refleje mejor, pero en ese tiempo no era así. El espejo se veía bastante, la figura no tan perfecta. Entonces dice, ahora vemos por espejo, ¿ya? O podemos decir como por espejo oscuramente, y esa palabra oscuramente es en enigma. Es decir, la figura se parece a mí, pero parece que no soy yo. O sea, en enigma en el sentido que no es tan claro al ver por espejo. Entonces, y eso está hablando de la palabra de Dios. Nosotros leemos, estudiamos y a veces hay cosas muy, muy complejas, difíciles, que gracias al Señor Él ha ido dando luz a los hermanos para ayudarnos a entender mejor. Y el mismo Espíritu de Dios también se manifiesta. Pero lo que está diciendo está tratando de poner la distinción, la diferencia de lo que viene después. Porque dice, entonces veremos cara a cara, no por espejo, sino directamente. Está poniendo ese ejemplo para decir que una persona con otra persona cara a cara ve a la otra persona de manera mucho más perfecta, pero por espejo no se ve tan perfecta la persona, ni uno ni la otra persona tampoco. Se ve como en enigma, pensando en los espejos que usaban ellos, que eran de bronce pulido o bruñido, pero que la imagen no se veía claramente. Dice, ahora, es decir, y agrega el porque, está explicando, porque ahora vemos por espejo, en enigma, de manera borrosa. Más entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo? En la segunda venida del Señor. Ahí veremos cara a cara. Después dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Ya? Entonces, cuando habla conozco en parte, es solamente la palabra conocer. Conocer por experiencia. Conocer en parte es que nosotros, a través de la Escritura, nosotros nunca hemos visto al Señor, creemos en Él, aunque nunca le hemos visto, por ejemplo, dice ahí en 1 Pedro. Eh, Nosotros hay muchas cosas aquí que las tenemos que ir interpretando, ver su historia, ver la parte geográfica, todo para poder más o menos asentarnos en la situación y tratando de interpretar lo que el Señor está diciendo lo mejor posible, ese acercarnos más a la verdad. Entonces, ahora conozco en parte. Hay conocimiento, pero no pleno, no total, no claro, sino en parte. Y además nuestra debilidad, todo eso se manifiesta. Dice, pero entonces, ¿cuándo? Cuando venga lo perfecto, conoceré como fui conocido. Entonces, hay una comparación. La comparación es que conoceré como fui conocido y ahí conoceré perfectamente. Esa es hay un agregado, un epi, el mismo palabra conocer, pero tiene una, una preposición puesta antes, un prefijo que significa que añade al conocer, aquí conocer plenamente, lo añade. Y dice, entonces conoceré, es decir, yo, el que ahora veo por espejo, oscuramente, ya, yo mismo allá conoceré plenamente. ¿Qué conoceré? Como fui conocido. Es decir, conoceré toda la historia, conoceré todas las cosas. No habrá nada escondido, nada así al azar, nada en enigma, nada por espejo, sino directamente. ¿Ya? Por eso ahí podemos leerlo en Primera de Juan, dice, en el verso, veamos el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, es decir, al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en su venida a buscar a la iglesia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, le veremos ya no como por espejo, ¿sí? Porque al verle a Él, y conoceremos todo, pues, si en el fondo Él es todo. Entonces dice, otra vez verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente. Cuando leamos la Biblia, tenemos que saber eso, que se nos ha revelado lo que el Señor ha querido revelarnos. Allá en Deuteronomio 29 dice que el Señor nos ha dado a conocer lo que Él ha deseado y las cosas secretas no nos ha dado a conocer, solamente lo que Él ha deseado darnos a conocer. Dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí hay dos cosas. Yo sé que nosotros sabemos que ahí eh, no necesitaremos la Biblia. Me parece que algunos dicen que sí. Me parece que no, pero al menos cumplimiento de la Biblia es el Señor. Eh, pero ahora sí necesitamos conocer la Biblia. En este tiempo temporal, antes que el Señor venga, sí necesitamos conocer la Biblia. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, eso podemos alargarlo hasta el día de hoy. No solamente los corintios con los dones, porque nosotros todavía en parte conocemos y en parte profetizamos, todavía, no en la plenitud. El Espíritu de Dios nos ayuda, ha venido a ayudarnos, ¿verdad? A enseñarnos con su gracia, con su poder, para entender mejor, pero ese servicio, esa obra es para nosotros, o sea, intentar conocer lo que se nos ha dado a conocer al día de hoy. La palabra de Dios es para eso. No es solamente para algunos, es para que todos procuremos conocer lo que en parte nos ha sido dado a conocer. Hay que avanzar en eso, sabiendo, sabiendo incluso que en aquel momento cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a la iglesia, conoceremos plenamente como hemos sido conocidos, es decir, plenamente conocidos. Pero ahora, bueno, ahora ellos, por ejemplo, los corintios, allí, ellos, cuando los dones es porque Dios se quiere revelar, quiere dar a conocer las verdades, quiere revelarse, ¿verdad? Eh, eh, él ha provisto en este tiempo temporal, pero es temporal, solamente, es temporal, pero después ya no va a ser necesario. Pero eso que tenemos, eso es lo que tenemos que ahora buscar, pues, en este tiempo. Verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ya? Entonces, aquí habla de tres cosas que algunos llaman las tres virtudes, ¿ya? Pero dice, y ahora, es decir, está hablando los corintios al presente o actualmente, a los corintios, y también podemos traspasarlo nosotros, pero con la Biblia completa, ¿ya? A los corintios en ese tiempo sin la Biblia completa, pero a nosotros ahora también con la Biblia completa, con el canon de las Escrituras. Entonces dice, y ahora, ¿qué permanece en la fe? ¿Ya? Es decir, la confianza, ¿ya? Eso permanece ahora, la confianza, la fe en que Él vendrá, la confianza, ¿ya? De lo que la palabra dice. Pero también la esperanza, y esa esperanza está hablando de la expectación que hemos de tener a través de la palabra de Dios, de lo que la palabra dice, de lo que la palabra de Dios revela, la expectación de su venida. Y ellos, los corintios, cuando estaban en ese tiempo, ellos tenían que tener esas cosas, no solamente gloriarse en los dones, sino los dones eran para que la revelación de Dios pudiera dar a conocer. Por ejemplo, las profecías para eso, las lenguas también, pero con la interpretación para que hubiera edificación. ¿Y la edificación de qué se trata? Conocer más y más al Señor, conocer más de Él, conocer más de sus cosas, de lo que Él dice. Y, y ahora dice, permanece en la fe. Después dice la esperanza, ya que es la expectación, ya de lo que va a venir, lo que esperamos, y el amor. Esas tres cosas permanecen, ¿ya?
permanecen juntas en este tiempo, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, uno a veces ha escuchado, ¿ah? O uno también a veces ha entendido de que la fe y la esperanza van a desaparecer, pero aquí no dice eso. En este momento, de manera conjunta, están la fe, la esperanza y el amor. Y de manera conjuntas, ya, el mayor de ellos es el amor. No es que solamente va a permanecer el amor después, sino que el amor es el mayor, ¿ya? De todos estos, de las tres virtudes. Entonces, si tenemos esperanza, ¿ya? Es porque es por el amor está sobre eso, por eso tenemos esperanza, porque el amor de Dios se ha manifestado, ¿ya? Y la fe también se perfecciona en el amor. Entonces, la fe, que nosotros tenemos la confianza, es por el amor de Dios está sobre todo esto, y el amor de Dios está en la esperanza, entonces es mayor el amor. Entonces, todo lo que ellos tenían ahí en este tiempo y nosotros ahora, nuestra fe, nuestra confianza, ¿verdad? Y como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios, la confianza en las cosas que Dios dice y dentro de esa confianza la esperanza de lo porvenir, que para la iglesia en estos momentos en la venida del Señor a buscar a su pueblo, todo eso ya tiene que ser... tiene que estar supeditado, por así decirlo, al amor, que es lo que es superior, porque el amor es el que ha permitido la fe y la esperanza en nosotros. Nosotros tenemos que pensar que el pecado entró en el mundo y antes de eso había comunión con Dios plena, de Adán y Eva con el Señor plena. Entró el pecado y después empieza la fe y la esperanza a tener su desarrollo. Pero sobre eso está el amor de Dios, po, que se manifiesta primeramente cuando el Señor cubre a Adán y Eva con aquellas pieles de animal y lo manifiesta su justicia, pero en el fondo es su amor, desde el principio, y la esperanza de que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente, y todo eso es amor. Entonces, ellos tenían que operar dentro de la iglesia, ¿verdad? Con los dones que Dios le ha dado, sabiendo que estando en la fe y en la esperanza, lo que es superior a todo eso es el amor. Entonces, todo tenía que hacerse con amor, todo, entendiendo que es como lo interpretamos cuando dice el amor nunca deja de ser, es decir, nunca deja de tener su pleno valor, su valor superior a la fe y al amor. Porque eso sí es lo que dice, que de estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y eso es lo que ellos no tenían, porque en el fondo querían tener el mayor dones, querían ser los primeros, los superiores, y eso es egoísmo, eso no es amor. Po. El amor es cuando uno se da al otro. El amor es eso. Entonces ellos lo que tenían que hacer es gozarse cuando Dios se revelaba para profetizar, ¿verdad? Por el bien de la iglesia. Y eso es amor. Cuando había lengua y había intérprete, también se gozaban, el que hablaba en lengua se gozaba porque había intérprete, porque en el fondo él tenía un mensaje de Dios y que no podía darlo si no había intérprete. Entonces ese se gozaba por el amor de Dios de que había puesto un intérprete para dar a conocer el mensaje para aquellos que entendían otro idioma distinto. Y eso es amor, el darse a los demás. Y eso es lo que tiene que ser superior aquí en la reunión, en los Corintios y en todos los lugares, ¿verdad? Pero aquí está especificando las dificultades o los problemas que había en la reunión en los Corintios con respecto a las profecías especialmente, ¿verdad? Y a las lenguas. Entonces, es importante el capítulo 13 para lo que tiene que ver con la participación y la función de los dones como un cuerpo. Son miembros uno de los otros. Como hemos dicho, por tanto, tiene que haber el amor, tiene que estar para la función de cada uno de los miembros. Por eso cuando un don se desarrolla, ¿verdad? Un don crece, se goza los otros miembros. Cuando un don, como lo hemos visto, padece o sufre o cae, todos se duelen, porque el amor hace eso. El amor se duele y el amor se goza. Se duele cuando hay pérdida y dentro de la función del cuerpo,
y se goza cuando hay honra dentro de la función del cuerpo, cuando hermanos se levantan y se dan a la función que Dios les dio para el bien de todo el cuerpo. Y entramos al capítulo 14 y llama la atención porque de inmediato, aunque está hablando va a hablar de los dones, ¿verdad? Cómo tienen que de manera correcta funcionar los dones. Primero habla de la forma incorrecta que lo estaban haciendo y después habla de la forma correcta del 26 al 40. Entonces, en el 14, uno empieza con el amor de inmediato. De inmediato, mire lo que dice. Verso primero, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Ya? Entonces, miren, al terminar el capítulo 12 dice así, en el 31 dice, procurad pues, o desead, o celad, esa es la palabra, ¿ya? Los dones mejores o mayores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Es decir, los dones mayores está bien desearlos, pero el camino más excelente es el amor, pero sin dejar de desear los dones mayores. No se contradice. El problema es desear los dones mayores sin amor, solamente para arrasar, solamente para sobresalir. Eso no es así, eso no es correcto. Pero cuando se celan, ¿ya? Pero estando en una posición correcta en cuanto al amor, tiene mucho valor. Entonces dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Lo primero es que la profecía, cuando lo pone intensivamente, porque aquí está de manera intensiva, sobre todo, pero sobre todo que profeticéis intensivamente, es que el propósito es que la iglesia sea edificada. ¿Ya? Ahora, el que edifica no es el hombre, es Dios, a través del hombre, porque eran dones estáticos por medio de los cuales el Señor daba mensajes. Los mensajes que tenemos ahora en la escritura aquí, seguramente los mismos mensajes, pero lo daba a través de los hombres, entre tanto que estas escrituras iban siendo formadas, el canon del Nuevo Testamento especialmente. Entonces, esa era el deseo, dice, pero sobre todo, de manera intensiva, con el propósito era que profetizaran. Eso sobre todo, tener el propósito de profetizar, es decir, que la iglesia sea edificada. Entonces dice, comienza a seguir el amor. Termina con el amor y comienza el 14 con el amor. Y ese seguir el amor está en presente. ¿Qué significa? Continuad persiguiendo el amor. Es decir, perseguid, buscad ardientemente, ¿ya? Proseguid o aspirad al amor, desear con ansia, esforzados por poseer con denuedo el amor. Eso, o sea, perseguirlo, seguirlo con deseo, que el amor no se pierda, que el amor sea lo primero. Y a través de esa superioridad del amor, los dones funcionan para el bien del cuerpo completo. Entonces, persistir en el camino del amor, porque se pierde, nosotros lo perdemos, o sea, el amor de Dios se pierde a pesar que ha sido, en un sentido, el amor está por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es fruto del Espíritu o es parte del fruto del Espíritu del amor, es el primero que aparece allí, pero es un fruto. El amor es por el Espíritu de Dios y eso no tiene que perderse, se puede perder. Es decir, cuando el Espíritu de Dios no está operando, por supuesto, se manifiesta el hombre y se manifiesta el amor propio o, como hemos dicho, el egoísmo. Entonces, perseguir el amor. ¿Por qué? Porque a veces son tan espectaculares los dones, son tan es fuerte el hecho de tener un don público, y aunque Dios se lo dé, que podría el amor quedar en segundo plano, ¿ya? O no ser lo que motive a, a dar a conocer al pueblo de Dios lo que Dios mismo le ha dado y apropiarse de lo que no le pertenece. Mira, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Y todo lo que ha dotado le pertenece a Dios. Nosotros somos meros medios nada más, todos los creyentes, para dar a conocer, informar y para beneficiar al cuerpo con nuestros dones.
Entonces, por eso dice perseguir, continuar persistiendo en el amor, porque somos débiles, porque somos humanos, porque somos egoístas, porque podemos dejarlo. Y de hecho es lo que estaba pasando en los Corintios. Entonces, por eso el apóstol Pablo anima a eso. Continuar persiguiendo el amor, ya perseguirlo, buscar ardientemente, proseguir, aspirar. La idea es como el cazador que persigue a la presa hasta alcanzarla. El cazador cuando sale, persigue a la presa y la sigue con perro, con lo que sea, según lo que esté pillando, hasta alcanzarla, no descansa. Y cuando lo alcanza, ahí recién queda tranquilo. ¿Ya? Entonces el amor tiene que estar siempre permanente. ¿Por qué? Decía el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, sí, los tres permanecen. Pero el mayor o el superior de los tres es el amor. Por eso el amor hay que perseguirlo, sin dejar la fe y la esperanza. Dice, y procurad los dones espirituales. Ahí dones no aparece, es una interpretación porque la palabra es espirituales, pero está bien dones espirituales, la interpretación para entender bien lo que está diciendo el apóstol. Entonces dice, y procurad, desead, es decir, celad con celo, ¿ya? Celad, desead con celo los espirituales, ¿ya? Es decir, los dones, pero sobre todo que profeticéis, que es parte, es lo espiritual, un don espiritual, uno de los dones, ¿ya? Pero ¿por qué desearlo? Bueno, seguramente lo hemos dicho, a mí me parece que no solamente desearlo para uno mismo, sino desear que ese sea un don que se manifieste, que Dios provea de esos dones para uno mismo o para otro, porque eso es necesario, porque si no hay don de profecía, no hay edificación. Querido hermano, si no hay enseñanza, no hay edificación, olvídate, olvídate. Si hay reuniones de canto, como sucede lamentablemente, de solo canto, solo gloria, solo alabanza, entre comillas, y no hay ministerio, no hay edificación, por eso no crecen muchos creyentes y si alguno no pone oído al ministerio, tampoco va a ser edificado. Si la profecía, en este caso, el ministerio en este tiempo, es el que provoca la edificación. Entonces, si tú quieres crecer, tienes que poner atención al ministerio, aprenderlo, aprender la Biblia, estudiar la Biblia, ser enseñado por aquellos que han sido dotados, porque si no, no va a haber edificación, no vas a crecer nunca. Por eso está esta niñez. Aquí en los Corintios había tanta niñez porque no estaban usando adecuadamente los dones para edificación, para crecer. Porque por eso le estaba dando lugar a las lenguas, y las lenguas sin interpretación no tienen ningún sentido, porque no edifica. Y ese era el criterio divino y el que el apóstol Pablo está captando para los creyentes de Corinto aquí, y también para nosotros. Nosotros tenemos que ser igual. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué habla de eso? Porque el problema eran las lenguas, estaban locos con las lenguas, que eran idiomas, estaban locos con eso y lo estaban usando inadecuadamente. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No, si el don de lengua existía, lo que pasa es que lo estaban usando mal. ¿Y qué está hablando a través de las lenguas? Aquellas cosas que aún no habían sido reveladas, nuevas revelaciones, pero lo estaba hablando en idioma. Entonces el pueblo de ahí, que no entendía ese idioma y no había intérprete, no era edificado solamente él, porque él hablaba con Dios o hablaba a Dios o Dios le hablaba a él. Pero si no había intérprete, no edificaba la iglesia. Por eso cuando ustedes ven lugares donde hablan en lengua, jerigón, esas sí cosas jerigoncia, aquí no, no tiene ni un sentido, ni uno, ni un sentido. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban en lenguas en el día de Pentecostés eran idiomas y eran entendidos por los que vivían en aquellos lugares. Y después en la casa de Cornelio también, ¿ya? Eran idiomas, porque decía, hablan lengua igual que nosotros, decía los judíos. Entonces,
Eran idiomas, no eran lenguas. No dice, están hablando lengua extraña que nosotros nunca hablamos, no, eran idiomas igual. Porque dice igual que nosotros el día de Pentecostés, idiomas. Entonces, entonces eran idiomas porque en el fondo el Evangelio es universal y es para todos. Y en lugares cosmopolitas, ¿verdad? Donde viajaba, habían viajes, Corinto también era una istmo donde pasaban de muchos lugares, entonces irían a la iglesia a escuchar y el Señor tomaría alguno que hablara en lengua, en el idioma de esas personas, y hablaba y otro interpretaba. Para los que estaban presentes interpretaba otro, pero para los extranjeros hablaba el que hablaba en lengua. Entonces dice, porque, verso 2, el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, o Dios a él, pues nadie le entiende. Nadie, porque son idiomas que no manejaba la gente. Aunque por el Espíritu habla misterios. No, si hablaban las cosas de Dios, pero nadie las entendía. Entonces la lengua tenía que tener su lugar y su momento, y eso era que hubiera intérprete. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, primero, lo importante aquí es que la profecía o la enseñanza o el ministerio tiene que tener un resultado en el creyente. No puede ser que haya un ministerio, que haya una enseñanza y el creyente sale como si nunca le hubieran hablado, como si Dios nunca le dijo nada, a menos que el que habla no tenga el don, que pasa mucho, que a veces hablan hermanos que no tienen el don y no tienen por qué estar ahí. Y yo lo voy a decir hasta el cansancio. No tienen nada que hacer ahí los que no tienen don para enseñar. Porque aquí solamente los que profetizaban tenían don. Ahora, tenían don de lengua y profecía. Si lo usaban mal, era problema de ellos, pero los don lo tenían. Pero aquí, el que profetiza, es decir, el que tiene el don de profecía, habla a los hombres, ¿ya? Y esa profecía lo que habla es la mente y el consejo de Dios, revela las cosas de Dios, la mente y el consejo de Dios para el hombre. Entonces, si hay una enseñanza, un ministerio, tiene que haber en esa persona, en cada creyente, un resultado. ¿Cuál es? Edificación, exhortación, consolación. A veces necesita ser más consolado y ahí tiene que estar la consolación. Dios sabe quién está presente y Dios le va a hablar a esa persona. Exhortación también y edificación también, según lo que necesite cada uno. Pero no puede irse con las manos vacías. No puede ser que alguien esté en un ministerio y salga y como si nunca hubiera habido nada. Una de dos. O él está mal o el que está delante no es enseñador. Simplemente no es enseñador. No es ministro de la palabra de Dios. Entonces dice, pero el que profetiza habla a los hombres. El que habla en lengua, si hay intérprete, edifica. Y si no hay intérprete, calle y hable para sí y para Dios. Pero el que profetiza, dice, habla a los hombres porque habla con claridad, habla al entendimiento, habla a la mente. Entonces, el ministerio, cuando se enseña, cuando es realmente enseñador el que está delante, hay que poner atención, porque Dios habla a través de ese hombre. Entonces dice, para edificación, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Ya? Entonces, la edificación es eso, para el crecimiento, el desarrollo, para ya no ser niño, como en el capítulo 6 que lo vimos. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Pero ahora tiene que haber el crecimiento, desarrollo espiritual, edificación. Entonces tiene que haber crecimiento espiritual por medio del ministerio y aquí por medio de la profecía, en el tiempo de los Corintios y de todas las iglesias que estaban alrededor. Dice exhortación, ¿ya? Y exhortación significa animar, ¿ya? Prevenir también, exhortar para prevenir. ¿En qué sentido? De las caídas, tener cuidado con el pecado, ¿verdad? Con la fornicación, con la idolatría, todo eso es exhortación, ¿ya? Miren, voy a leer un texto en Hechos, lo voy a leer nada más, dice así. El 14:22 de los Hechos, dice así. 21.
Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué le exhortaban? Que permanecieran en la fe. O sea, la exhortación tiene una prevención, ¿verdad? Y un llamado a alertar a la persona. ¿Y aquí qué es? Que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La exhortación es el prevenirlos. ¿En qué sentido? De que no va a ser una cosa dulce necesariamente, sino que puede ser algo agrio como la persecución. Tiene un costo el ser cristiano. Y aquí lo tenían. Había mucha persecución, tanto de los judíos como también de los gentiles. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es exhortación, exhortan para que se cuiden, se guarden y sepan cómo es el camino del cristianismo. Y dice, y consolación. Y la consolación tiene que ver con el aliviar el dolor de quien sufre, animar, socorrer, ganar la confianza. ¿Ya? Entonces, el consuelo es eso. ¿Ya? Y la consolación tiene, la palabra consolación. Mire, la palabra exhortación tiene que ver con llamar a un lado, ¿ya? Llamar a un lado para decirle las cosas, para llamar la atención a ciertas cosas, el cuidado que tienen que tener, etcétera. Esa es la exhortación, es la misma palabra de donde viene el Consolador, ¿ya? El Espíritu Santo. Y la palabra consolación misma significa, habla de estar cerca, hablar al oído, aconsejar. ¿Ya? Miren, veamos en Primera Tesalonicenses 2, 11 y 12. Ahí aparece la palabra, dice 10, el versículo 10. Primera a Tesalonicenses 2, 10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, la misma palabra que aparece allá en, en el capítulo 14, y consolábamos a cada uno de vosotros. Y ahí está el consuelo. Es decir, que le aconsejaban, ¿verdad? Que se acercaba a hablarles a ellos, a darle ánimo. ¿Ya? Eso era. El término consolación. La exhortación es llamar a un lado y consolación es para que sigan adelante, sean reanimados, avivados para seguir adelante en la vida cristiana, porque nosotros nos decaemos, nos desanimamos. Todos necesitamos eso. Y la consolación está en la palabra también, en el mismo estudio personal está la exhortación y está el consuelo divino, en el estudio personal de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la Biblia, para reanimarse y para hacer llamada la atención respecto a cosas que no debemos hacer y a cuidarnos. Y saber que, como dice, a través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Dice, tendréis que entrar al reino a través de muchas tribulaciones. Vamos a llegar hasta ahí, hasta el versículo 3 del capítulo 14 de 1 Corintios. Así que, Dios mediante, continuaríamos del versículo 4, aunque repasaremos lo anteriores. Ojalá que esto nos ayude y nos anime para seguir estudiando. Hermano Leoncio, ¿le podemos molestar para orar, para terminar la reunión, el estudio? Ya, pues, acá estamos. Pues, vamos. Ok, gracias. Nuestro Dios Padre Celestial, nos dirigimos a ti. En esta hora, gracias por lo escuchado y por lo que hemos meditado, Señor, tu palabra, la cual termina este capítulo, que es recordándonos que permanezcamos en la fe, en la esperanza, y el mayor de estos es el amor. Gracias a nuestro Dios. También debemos ponerlo en cada uno con nuestros prójimos en práctica. Todo lo que
Sabemos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que nos hablas y que nos recuerdas, Señor, para poder consolar unos a otros, para exhortar, para corregir, nuestro Dios y Padre. Rogamos tu bendición a cada uno de los hermanos, amigos en Cristo que se han conectado. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano.